Buenos días a todos. En primer lugar, agradezco a Celia y al grupo de Psicoanálisis y Medicina la invitación para participar en estas jornadas, que espero que sean de interés, que podamos conversar sobre los diferentes puntos que están en el programa con agilidad y al estilo también de la conversación, porque va a haber debates sobre algunos casos clínicos donde se podrá preguntar, se podrá intervenir, se podrá conversar de clínica. El título que me pidieron para hablar, que me propusieron para hablar, es Dolor corporal, ¿de qué cuerpo se trata? Este es el tema que voy a tratar de desarrollar. El dolor y el cuerpo son dos conceptos que en sí mismos, inconsistentes, porque remiten a la experiencia subjetiva de lo que se experimenta en un cuerpo, de que, como ustedes saben, la medicina tiene un saber incompleto. La conferencia que les presento es el resultado de una práctica clínica orientada por el psicoanálisis, en la que durante más de 10 años he atendido a pacientes, mujeres en su gran mayoría, que padecen de dolor crónico, cuyas causas no son conocidas por el saber médico. Punto 1. Cuerpo embrollado. No sé cómo se ha traducido en portugués, embrollado, enredado, sería otra manera de decirlo. El cuerpo embrollado, enredado. Como ustedes saben, la fibromialgia es un padecimiento cuyo síntoma cardinal es el dolor crónico generalizado en el cuerpo. Es un diagnóstico médico, no del psicoanálisis, y da cuenta de un hecho clínico, de la experiencia del dolor experimentado en el cuerpo, que suele acompañarse de otros síntomas digestivos, respiratorios, fatiga crónica, insomnio y un largo etcétera. Podríamos hablar desde el punto de vista psicoanalítico de un cuerpo embrollado o enredado, de una afectación masiva del cuerpo y sus funciones, cuyo síntoma fundamental es el dolor. Entonces, la conferencia que les presento sostiene 3 tesis fundamentales. La primera: el dolor lo podemos considerar como un lenguaje del cuerpo. El cuerpo habla a su manera, hace síntomas de todo tipo, y en el caso que nos ocupa, la subjetividad ocupa un lugar central, lo que no quiere decir que sea el único. En realidad, se trata de lenguaje y goce, pero estos matices los voy a ir desarrollando poco a poco a lo largo de la conferencia porque son complejos. Segunda tesis: en la medida en que consideramos el dolor como un lenguaje del cuerpo, es posible un tratamiento con la palabra, desde el psicoanálisis. Tercera tesis que voy a desarrollar: considero que la fibromialgia es un fenómeno transclínico, que, como la anorexia, por ejemplo, puede incluir síntomas, fenómenos psicosomáticos y fenómenos del cuerpo propios de la psicosis. En la experiencia clínica se constata que el dolor tiene una función de alerta y defensa del organismo, pero que, sin embargo, en ocasiones no responde a esa lógica, ni tampoco a la relación con una lesión somática, lo que ha llevado a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor a la siguiente definición: es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular
real o potencial, o incluso descrita en términos que evocan una lesión de esa índole. La lectura de esta definición constata la ambigüedad del término dolor. Se trata de una sensación o de una emoción que puede darse incluso sin que haya una lesión física responsable. Se trata de un dolor real, sentido por el paciente y del cual se queja, pero sin que necesariamente haya una lesión o traumatismo o causa orgánica que lo justifique. Esto nos conduce a la idea de que el factor psíquico tiene un papel fundamental en la emoción dolorosa, cuyos resortes no están todavía explorados y clarificados. Esto ya lo subrayaba Freud desde el caso de Isabel de R, que después voy a comentar, 1895. Segundo punto: ¿cómo hablan las pacientes de su padecimiento? Literalmente, cito frases tomadas de las entrevistas clínicas. Me han puesto esa etiqueta de fibromialgia y nos tratan como apestadas, como que estamos locas. No dormimos, tenemos tanto dolor que no remite con nada. Tomo muchos analgésicos y no me hacen nada de bien. Cuando fui al traumatólogo me dolía todo como si tuviera cardenales. Ahora ya no me deja, es continuo. Cuando se me fue la regla me puse mucho peor. Me entra mucho cansancio. Estoy como sin fuerzas. No hay sitio en mi cuerpo que diga hoy no me duele esto. Cuando tuve a mi último hijo no podía cogerle de la cuna. Me duele hasta la carne. No puedo acostarme porque me duele el peso de las sábanas. Es uno de los testimonios, en algunos casos estremecedores, que he podido escuchar en numerosas ocasiones, que da cuenta de un intenso sufrimiento. El dolor no es imaginario, es real y se experimenta en el cuerpo. Pío Baroja, médico y escritor español, hizo una tesis sobre el dolor en la que señalaba que el cuerpo se experimenta como vivo a través de la cenestesia del placer y del dolor. Es una tesis del lado de la medicina en la que se aborda el dolor en sus diferentes aspectos, incluido el orgánico. Se puede encontrar esta tesis en Google, que está escrita con su puño y letra por Pío Baroja, porque se conserva en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Lo que me interesa rescatar de esta tesis es el concepto de la cenestesia, de las formas en que el cuerpo se experimenta como vivo. Es un concepto que viene de la... Habla del placer y del dolor como las dos grandes modalidades en esta tesis. Pío Baroja presentó su tesis sobre el dolor en 1896, un año después del caso de Freud de Isabel de R, que voy a comentar después. Y esta idea de la cenestesia me ayuda a introducir un concepto del psicoanálisis lacaniano que es complejo, una aproximación al concepto lacaniano de goce, que es un concepto complejo. Lo que el cuerpo, podríamos decir, ya desde el punto de vista del psicoanálisis, lo que del cuerpo se experimenta como vivo, no solo del lado del placer, sino también en un más allá del placer, tal y como lo decía Freud. Entonces ya podemos decir que el dolor lo aproximamos al concepto lacaniano de goce
Dolor corporal versus goce lacaniano. Esto es una primera aproximación a la cuestión, por supuesto. Un poco simple, pero para ir introduciéndonos en este tema, en esta dimensión que es la dimensión del goce. Punto 3. Los impases de la ciencia. En este momento no hay teoría en la medicina sobre la causalidad de la fibromialgia, ni tampoco tratamiento eficaz. Nos encontramos en un impasse desde el discurso de la ciencia. ¿Cómo es posible que suceda esto en la época en que la tecnología ha conseguido un desarrollo tan colosal y que el cuerpo puede ser estudiado, fotografiado, analizado y tratado hasta límites nunca antes conocidos? El doctor Lacan, psiquiatra y psicoanalista francés, plantea en el texto de Psicoanálisis y Medicina del año 1966 que en la historia de la humanidad hay un corte radical que se define con la aparición en el siglo XVI del discurso de la ciencia. Lacan sitúa el corte en la separación que hace René Descartes entre el cuerpo y el pensamiento. Lacan tradujo esto diciendo que el advenimiento de la ciencia está acompañado de la forclusión, entre comillas, porque es un término que viene del derecho que toma Lacan para hacer un uso en la clínica del psicoanálisis, de la forclusión del sujeto, de la exclusión, se podría decir también, del sujeto. Actualmente la práctica médica se sigue sosteniendo en esa disociación operativa entre lo psíquico y lo somático. Será Freud quien introduce el concepto de pulsión como la interfaz entre lo psíquico y lo somático. La creciente hegemonía de las corrientes más biologicistas han apartado de la práctica clínica la consideración del sujeto que habla y ha retornado a las teorías según las cuales los síntomas pueden ser explicados por causas genéticas o por los diferentes niveles de serotonina o dopamina, los déficits y excitaciones que se producen en el órgano de los órganos, el cerebro y su sistema de percepción. Este reduccionismo biologicista impide comprender la relación que puede existir entre las perturbaciones corporales, como puede ser la del dolor u otras, y las anímicas, y conduce los tratamientos a un callejón sin salida. En el texto al que antes hacía referencia Jacques Lacan, durante una mesa redonda bajo el lema "El lugar del psicoanálisis en la medicina", auspiciada por el Colegio de Médicos en el hospital parisino La Salpêtrière, el 16 de febrero del 66, Lacan dice, y cito: "Permítanme delimitar más bien como falla epistemosomática el efecto que tendrá el progreso de la ciencia sobre la relación de la medicina con el cuerpo". ¿Qué quiere decir Lacan con esto? Para el psicoanálisis, lo específicamente humano es que el organismo del viviente, cuando adviene al mundo, se encuentra con el lenguaje. Y el cuerpo es el resultado de este acontecimiento inaugural. De esta forma establece una diferencia para el psicoanálisis entre el organismo y el cuerpo, que no son la misma cosa. Cuando habla Lacan del concepto de falla epistemosomática, en este momento de su enseñanza, se refiere a la falla que se establece por el hecho de que la medicina no incorpora la incidencia del lenguaje sobre el cuerpo. Para el psicoanálisis, el ser humano no es un cuerpo, sino que tiene un cuerpo. Es un ser hablante que tiene un cuerpo. Es el cuerpo el que da cuenta de la vida del ser. Podríamos considerar al cuerpo como un otro que se anuda y también soporta y padece
los padecimientos del ser. Jacques Lacan dirá en el seminario 23, el Sintong, cito, relacionarse con el propio cuerpo como algo ajeno es ciertamente una posibilidad que expresa el uso del verbo tener. Veamos un ejemplo. Una paciente me habla del dolor de vivir tras el fallecimiento en accidente de su hijo. Es una mujer de 75 años y desde hace varios meses en que sucedió este trágico accidente, su cuerpo se desmorona. Hace muchos síntomas. Ella no puede imaginarse la vida tras la muerte de su único hijo. No encontraba palabras para hablar de eso. Tampoco hay palabras en el lenguaje que la nombren como sujeto que sufre. No sé si en portugués, me parece que tampoco. En castellano no hay una palabra que nombre al padre o a la madre que ha perdido a su hijo. No existe en el diccionario. Se puede ser huérfano, viudo, pero no hay una palabra en el lenguaje que inscriba esa pérdida. No hay simbólicamente una palabra que inscriba esa pérdida. Ella no encontraba palabras para hablar de eso, pero su cuerpo sí hablaba a su manera. En su lenguaje son síntomas corporales con fenómenos del cuerpo que difícilmente tienen una lógica desde el punto de vista de la medicina, porque era un cuerpo que se desmoronaba. 4. ¿Cómo podríamos pensar una clínica desde el psicoanálisis para la fibromialgia? Algo habla desde el cuerpo, que puede ser escuchado. Este es el punto de partida. Si es así, se puede operar desde el lenguaje, rompiendo la disociación operativa de lo mental y lo corporal propia del discurso de la medicina. Es un hecho de la vida que la palabra es fuente de emoción y de angustia, que como saben es un afecto que se experimenta en el cuerpo. Podríamos decir, las palabras duelen a veces y marcan el cuerpo, y también pueden ser utilizadas para tratar el dolor allí donde los analgésicos más potentes no son eficaces. Los primeros historiales clínicos de las pacientes que atendí se desarrollaron en las coordenadas de una clínica freudiana. El síntoma del dolor podría descifrarse, tenía un sentido. Freud publica en 1895 el caso de Isabel de R., donde da cuenta de la cura de una paciente que en la actualidad podría ser diagnosticada de fibromialgia. Cuando la atiende Freud, Isabel von de R. tenía 24 años y padecía desde hacía más de 2 años dolores en las piernas y otras zonas del cuerpo y dificultad para caminar. En los últimos años, diversos acontecimientos traumáticos habían sobrevolado su vida. Había fallecido el padre, su madre tuvo que someterse a una grave operación y después falleció su hermana. Freud dice que los dolores y su padecimiento la apartaban del trato social y de los placeres propios de su edad. Se quejaba de grandes dolores al andar, intensa fatiga, viéndose obligada a guardar reposo. El procedimiento de Freud consistió en promover que la paciente enlazara, por medio de la asociación, las diferentes zonas dolorosas y las escenas enlazadas a esa sensación dolorosa. De esta forma iba haciendo un recorrido por el cuerpo y un recorrido simbólico relacional a la historia de la paciente. Vuelvo a señalar que para Freud el síntoma del dolor puede descifrarse, esta era la orientación, y tenía un sentido. Es decir, que para poder salir de la autovía del dolor hay que encontrar las señales y los símbolos
que nos permitan resolver las encrucijadas del mismo. Se trata de la huella de las palabras, de los significantes. Uno de los carriles que podemos encontrar en esa autovía es el del inconsciente, la vía regia para resolver el síntoma. Tras el largo y exitoso tratamiento, lo podéis leer Freud reflexiona acerca de qué es lo que convierte en dolor físico, qué es lo que se convierte en dolor físico, a lo cual responde con cierta prudencia que algo que hubiera podido y debido llegar a ser un dolor psíquico. Cito: el motivo fue la defensa del yo contra dicho grupo de representaciones inconscientes, incompatible con él, y el mecanismo de la conversión por el cual, en lugar de los sufrimientos anímicos que el sujeto se había ahorrado, aparecieron dolores físicos, es decir, el mecanismo de la conversión en el sentido de la histeria, en el lugar del dolor psíquico que tendría que haberse producido en la historia de la paciente, viene en cortocircuito el cuerpo como un dolor que es físico, como un dolor corporal. La cura de esta paciente se produce cuando ella se da cuenta, tras la muerte de su hermana, de su atracción por el cuñado y del pensamiento que le viene a la cabeza. Cito el pensamiento de la paciente: ahora podrá hacerme su mujer. El dolor que le producía ese intolerable e inconsciente deseo de muerte de la hermana había pasado al cuerpo y, tal y como diría Freud, la defensa del yo había ahorrado el sufrimiento anímico. Dicho de otra manera, el dolor psíquico, por un mecanismo de conversión, se había convertido en un dolor físico. Esto es la clínica de Freud. Tengo que señalar que las primeras pacientes que atendí respondían a la dirección de la cura en estos términos que operaba Freud, que este caso me orientó para hacer esta clínica, en la lógica de la neurosis. Atendí una serie de pacientes en las que podríamos considerar el dolor crónico del cuerpo como la manifestación somática del dolor de existir, entre comillas. Pongo un ejemplo. María es una mujer de 48 años que se casó embarazada a los 19. Relata una larga historia de dolores corporales generalizados. En las primeras entrevistas ella habla de los problemas de alcoholismo de su marido y de que su dolor comenzó en una de sus recaídas. Desde entonces se ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de la separación, y una vez que se dio cuenta de la relación que había entre la historia de su dolor y la del alcoholismo del marido, se planteó en la misma entrevista rápidamente la idea de la separación de manera inmediata y firme. Habían transcurrido 2 o 3 entrevistas conmigo. Una primera intervención de mi parte fue plantearle, poco tiempo de iniciado el tratamiento, que se trataba de seguir hablando antes de tomar decisiones de importancia. Poco tiempo después habla del alcoholismo del padre, un real en su vida que ha condicionado los avatares de su vida amorosa. Su vida ha sido un infierno, diría ella, pero ahora que su marido solamente bebe de forma muy ocasional, que era la paradoja del asunto, bebía de forma muy ocasional, las cosas seguían igual para ella. Su vida era un infierno. Pudo hablar durante un tiempo de su novela familiar, del deseo de los padres, de su lugar en ese deseo y de la relación con sus hermanos. En un tercer momento del tratamiento pudo reconocer que desde hace muchos años no soporta que se acerque a ella su marido. Dice: dormimos en camas y habitaciones separadas. Mi cuerpo no responde cuando se acerca a mí
y este es un punto de mucho conflicto. Aquí se pone en juego una nueva dimensión del síntoma que he podido observar de forma sistemática en muchos historiales clínicos. Hoy vamos a tener un caso donde aparece esta cuestión. Algo queda elidido o problematizado por defecto o por exceso, estando el dolor directamente articulado con el deseo. Es en la medida en que puede preguntarse por su lugar en la pareja, tras un año de tratamiento, que ella puede encontrar un camino adecuado para salir de la autovía del dolor. Ha pasado del síntoma del dolor, un síntoma mudo, sujetado al cuerpo, a la apertura de una neurosis en que la cuestión de la feminidad y la sexualidad ocupaban el primer plano. El cuerpo no responde cuando su partener se acerca a ella. Su cuerpo está mortificado, por fuera de la dialéctica del deseo. Es un desierto de goce y aparece el dolor en el lugar en el que ella no encuentra ninguna tramitación posible con el goce de la vida. El tratamiento se prolongó hasta que pudo encontrar la manera de ocupar un lugar de deseo en la relación con su pareja. Incluso pudo encontrar la vía para salir de la dependencia económica en la que se encontraba y encontrar, por ejemplo, un trabajo. La relación de estrago con manifestación del puro dolor del cuerpo. No todos los casos son iguales. Cada caso tiene su singularidad y por esta razón una tesis fuerte es la de que no sirven los protocolos para tratar el dolor, sino la clínica del caso por caso propia del psicoanálisis. ¿Qué me enseñó este caso? Me enseñó varias cosas. Podemos tratar el dolor como acontecimiento del cuerpo embrollado o enredado, en el que el goce, este goce del que hablé al principio, está deslocalizado y se experimenta como un dolor generalizado. Es decir, esta cenestesia del dolor es una cenestesia o es un goce a la deriva en el cuerpo. Lacan, en su texto de Psicoanálisis y Medicina, dice, cito: pues lo que yo llamo goce es el sentido en el que el cuerpo se experimenta. Es siempre del orden de la tensión, del forzamiento, del gasto, incluso de la hazaña. Incontestablemente hay goce en el nivel donde comienza a aparecer el dolor. Y sabemos que es sólo a ese nivel del dolor que puede experimentarse toda una dimensión del organismo que de otro modo permanece velada. El tratamiento consiste en utilizar las herramientas del psicoanálisis lacaniano para que pueda producirse una localización y una reducción del goce, de esa experimentación del goce a la deriva. Dicho de otra manera, se trata de pasar de un goce a la deriva y deslocalizado en el cuerpo, que se experimenta como dolor, a una localización del goce que le permita al sujeto una relación con la vida diferente. Tomar el dolor como un acontecimiento del cuerpo supone para la práctica analítica una serie de dificultades y problemas que es necesario tener en cuenta. No es fácil, hay dificultades. En primer lugar, tal y como señala Jacqueline Miller, nos encontramos con sujetos embrollados por el cuerpo, y a tal punto que el tema se plantea a menudo tratando de saber si el sujeto es analizable. Porque para analizarse no hay que estar exageradamente embrollados por el cuerpo. Es necesario al menos que el sujeto pueda desembrollarse, y eso se logra con la simbolización. Es un paso previo siempre. En segundo lugar, podríamos decir que lo característico del síntoma es la radical separación entre
la subjetividad y el dolor. El elemento común que encontramos es el del rechazo al saber, al inconsciente, a la vertiente simbólica del síntoma como mensaje. El dolor es un síntoma que no pide nada, es la pura manifestación de un goce deslocalizado, algo muy diferente a los síntomas de la época de Freud. Esto no está en el texto, pero lo comento por si surge después. Sí, Lacan en su última enseñanza habla de la histeria rígida, me parece que se refiere a esto, a estos casos donde hay algo de los síntomas donde la vertiente del sentido, de descifrar el síntoma por la vía del sentido, en la medida en que se presenta directamente del lado del goce, es clínicamente algo nuevo y que nos plantea desafíos a los psicoanalistas distintos de la clínica clásica de la histeria. Lacan habla de la histeria rígida. El síntoma es dirigido al médico para que le dé una respuesta de su causa y de su tratamiento. El paciente se sitúa siempre por fuera de su implicación en el mismo. De entrada siempre es así, o suele ser así. Vamos a ser un poco menos categóricos, suele ser así. 5. El dolor y los fenómenos del cuerpo en la psicosis. Tengo que subrayar que en numerosas ocasiones me he encontrado con las dificultades propias de esta clínica desde el psicoanálisis y con numerosos casos de psicosis, lo que me llevó a formular la hipótesis de la fibromialgia como un fenómeno transclínico. En el ser humano, la constitución de un cuerpo no sucede de forma natural. La reintegración en el cuerpo del lenguaje no está asegurada de antemano. Jacques Alain Miller señala en su texto sobre la invención psicótica cómo esto abre el campo de los discursos que dicen lo que hay que hacer del cuerpo, lo que se llama educación. Cito: la buena educación es en gran medida el aprendizaje de las soluciones típicas, de las soluciones sociales para resolver el problema que plantea al ser hablante el buen uso de su cuerpo y de las partes de su cuerpo. Con esto hay que hacer esto, con esto otro, hay que hacer esto otro. Es todo un tiempo. Esta distribución no opera en el esquizofrénico, podríamos decir en la psicosis. Si no se produce la operación simbólica que permite que el cuerpo se pueda constituir, reunificar y sostener, nos encontramos con las perturbaciones corporales propias de la psicosis. El sujeto psicótico en ocasiones encuentra sus propias invenciones para hacer algo con este problema de estructura, hacer algo con ello, es decir, hacer algo para poder tener un cuerpo. El psicótico tiene que hacer verdaderos esfuerzos de invención para mantener el cuerpo como uno. La respuesta del sujeto, ya sea a través del delirio o de otras soluciones o identificaciones imaginarias, tienden a recomponer su propio mundo y también el cuerpo en tanto que cuerpo propio. En la clínica de la fibromialgia, cuando aparecen los fenómenos del cuerpo propios de la psicosis, en los que un paciente puede decir: me duelen hasta las cejas, y uno se pregunta el estatuto de esta afirmación. No puedo dormir por el dolor que me producen las sábanas. O desde que me levanto no puedo caminar porque el dolor me inunda todo el cuerpo. No hay nada de mi cuerpo que no me duela. Cuando esto se presenta así, en muchas ocasiones se produce también un cierto pasaje por la hipocondría. Nos encontramos con la clínica en que estas afirmaciones pueden tener el estatuto de las alucinaciones cenestésicas, corporales, y también la certeza de padecer una enfermedad incurable
en muchas ocasiones ocupan el centro de la escena. La angustia invade al sujeto porque es el momento en el que el goce del cuerpo se experimenta allí donde el lenguaje tendría que haber producido el silencio. En estas ocasiones siempre se trata de saber si la convicción de carácter delirante o de la afirmación sobre el cómo se experimenta el cuerpo se produce en las coordenadas de un trastorno neurótico o de un trastorno psicótico. Si la demanda de curación incluye los síntomas del dolor de forma generalizada, es probable que en ocasiones la misma medicina pueda proponer una nominación a estos fenómenos y sea nominada como fibromialgia. Pongo otro ejemplo. En una ocasión me di cuenta de que una paciente esperaba siempre en la sala de espera leyendo libros sobre la fibromialgia. En ellos encontraba una orientación e incluso una explicación acerca de los dolores corporales, de carácter bizarro y claramente alucinatorios que le producían una gran incapacidad vital. Tras la muerte del padre se rompió algo en ella en relación a su vínculo con la vida, atormentándose en múltiples ocasiones con la idea del suicidio. La relación con su pareja le resultaba insoportable, dándose la circunstancia de que compartían el mismo trabajo. Fue a través del diagnóstico de fibromialgia que ella pudo encontrar una nominación a los fenómenos del cuerpo que le resultaban tan inquietantes. A través de este diagnóstico pudo dejar de trabajar y evitar durante la jornada laboral el encuentro con su marido, del cual tampoco se podía separar, por otro lado. Se podía separar al menos unas horas. Esto era un alivio para ella. En este caso hubo un pasaje por la hipocondría que produjo momentos de desesperación, angustia, ideas de suicidio y una nominación que permitió a la paciente iniciar un proceso de tramitación de una invalidez permanente para tener una prestación en la Seguridad Social, una prestación de una jubilación por invalidez. El tratamiento de esta paciente se inició respetando el síntoma, la nominación, digamos, porque tenía una función de anudamiento que no se podía interrogar directamente. Se inició una conversación acerca de lo que le convenía a su estructura y lo que no le convenía, sin cuestionar los trámites legales en los que ella se encontraba, tramitando su reconocimiento de la incapacidad. Fue precisa la indicación de medicación para contener los fenómenos del cuerpo y de esta forma aliviar algo del sufrimiento que padecía. Este caso ilustra muy bien, por supuesto, y apoyar la demanda que tenía esta paciente de la prestación por el sistema de pensiones público, porque era un caso muy grave de fibromialgia. Este caso ilustra muy bien cómo la nominación que desde el discurso de la ciencia se realiza de los fenómenos del cuerpo puede tener a veces la función de anudamiento, es decir, tiene su utilidad, su uso, de forma que por la vía de una identificación, tengo fibromialgia, se provee de un pequeño punto de capitón, y esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Esto se puede observar clínicamente, sobre todo en las psicosis ordinarias, en las que el sujeto ha inventado en su vida pequeñas soluciones que han impedido el desencadenamiento de su psicosis, pero que en determinadas situaciones de la vida pueden ser insuficientes y entonces aparecen el dolor y los fenómenos del cuerpo ya propios de la psicosis. Desde la perspectiva de la clínica de la psicosis es en la que se puede operar en los casos graves diagnosticados de fibromialgia. Este sería un largo tema a desarrollar que excede a los objetivos de esta conferencia. Lo traigo para que se tome en cuenta, creo que de los casos que después vamos a comentar, hay alguno que se puede pensar desde la perspectiva también de la psicosis. Para terminar,
Consideraciones finales. Primero, lo novedoso es el florecimiento, lo novedoso de este diagnóstico de la fibromialgia, es el florecimiento del síntoma del dolor crónico hasta el punto de que se ha convertido en un problema de salud a gran escala por los enormes gastos sanitarios que genera. No sé aquí en Brasil si es un tema de salud pública de relevancia. En el caso de España hay diagnosticadas por la medicina 1 millón de mujeres. Es decir, estamos hablando de un diagnóstico médico que plantea un problema para el sistema sanitario de una magnitud enorme. De hecho, cuando yo inicié el trabajo de atención a las mujeres diagnosticadas por fibromialgia fue a partir de la recepción de una circular del servicio de reumatología del hospital, en el cual se decía que no enviáramos, no se derivaran a las pacientes diagnosticadas de fibromialgia porque no tenían un tratamiento adecuado o eficaz y estaban completamente desbordados, les habían colapsado las consultas de reumatología de los diferentes hospitales. Segundo, en la clínica de la fibromialgia es fundamental un trabajo de articulación y colaboración del psicoanálisis y la medicina, de alianza. La función del médico en este escenario es fundamental, porque se trata de conducir al paciente de la orilla de lo somático a la orilla de la subjetividad. Es como la función de un barquero. Esta operación se puede producir siempre y cuando el médico no retroceda ante la impotencia en que le coloca el saber de la ciencia y quiera ir un poco más allá, aunque se encuentre con un límite desde el punto de vista de la ciencia, de su saber, él tenga la paciencia suficiente como para poder operar con ese límite, dando lugar a la escucha del sufrimiento del paciente. El médico debe tomarse un tiempo para ubicar las coordenadas de la vida en la que se ha producido la aparición del dolor. Esto solamente es posible si no se precipita en tapar el agujero de la demanda. Después vamos a trabajar este tema de la demanda por la tarde, porque hay una conferencia que está orientada justamente a este punto. Tercero, en la clínica de la fibromialgia nos encontramos con el problema de la estigmatización del diagnóstico, con los pacientes que tras un largo recorrido por el sistema sanitario terminan identificándose al mismo, descargándose de la responsabilidad subjetiva por el goce que soportan. En estos casos es fundamental la clínica de diagnóstico diferencial de la estructura, discriminar en las entrevistas preliminares si los síntomas corporales se producen en el marco de la neurosis o de la psicosis o a qué lógica de la estructura corresponde. 4. Las terapias de orientación cognitivo-conductual, comportamentales, toman como orientación fundamental la adaptación al dolor, colocando a los pacientes en un callejón sin salida. Si la medicina no dispone de un tratamiento adecuado, entonces el psicólogo, esto sería la lógica, lo que debe hacer es un tratamiento para que el paciente pueda vivir con el dolor, sin preguntarse acerca de su función ni de la relación que pueda tener con los avatares de su vida. Por otro lado, el inconsciente no es un objeto que pueda ser maniobrado con consejos o desde un punto de vista técnico o científico, sino que al contrario es un saber que escapa no solo al discurso de la ciencia, sino también al mismo sujeto. Las técnicas y los consejos que se establecen desde las TCC para tratar el dolor están condenadas al fracaso. Pueden haber algunas pacientes que puedan presentar una mejoría momentánea por el solo hecho de que alguien les atiende o les da un lugar, pero al final retorna el síntoma si no es movilizado el goce que lo sostiene.
Punto 5. Junto al mundo que funciona según las leyes de la ciencia, nos encontramos con lo que no anda, que es lo que Lacan llamó lo real. El padecimiento de la fibromialgia lo podemos considerar como aquello que no anda para la ciencia. El psicoanálisis reserva un lugar a eso que no anda y esa es la razón del psicoanálisis. En 1975 Lacan aclaró cuál era el tipo de racionalidad constitutiva del psicoanálisis y de la práctica psicoanalítica. Cito: lo real es lo que no anda. El mundo marcha, gira en redondo. Es su función de mundo. Para percibir que no hay mundo, basta destacar que hay cosas que hacen que el mundo sea inmundo, si me permiten expresarme de este modo. De esto se ocupan los analistas, solo se ocupan de eso. Están forzados a sufrirlo, es decir, a poner pecho todo el tiempo. Para ellos es necesario que estén extremadamente acorazados contra la angustia. Fin de la cita. En el mundo de hoy, en que el discurso del psicoanálisis se cuestiona por obsoleto y anticuado, supongo que en Brasil también, no solo en España, es necesario dar cuenta de nuestra experiencia clínica, aquella que opera por los desfiladeros en que la ciencia fracasa a veces. Lo que no anda es un operador fundamental para la experiencia del psicoanálisis de orientación lacaniana. Bueno, nada más. Muchas gracias. Puedo decir algunas cosas que me surgen ahora mismo. Primero, una cuestión a aclarar que creo que es importante en relación a la pregunta que se me hizo también sobre las TCC. El título del libro es El dolor y los lenguajes del cuerpo y a ver, es un título que toma, no es del todo cierto, es decir, incluye una paradoja que voy a tratar de explicar. ¿Por qué hablamos del dolor como un lenguaje del cuerpo? Simplemente porque, y es lo que he planteado al principio de la conferencia, porque consideramos el síntoma del dolor como un síntoma, aun sabiendo que en sentido estricto no lo es, sino que es una manifestación de goce del cuerpo, que no pide nada de entrada. Y esta es la dificultad clínica que se presenta para el médico y también para el psicoanalista. Pero introduce, y esto es lo propio de la clínica del psicoanálisis, un detalle que es fundamental, que es, a pesar de que se trate de una manifestación de goce del cuerpo, que muchas veces efectivamente puede responder a la estructura que sea, independientemente de la estructura de qué se trate de una neurosis, de una psicosis, de una histeria rígida, en fin, independientemente de lo que se trate, para el psicoanálisis siempre hay un sujeto que habla y que puede ser escuchado. Es decir, ese sujeto que habla, tomamos el síntoma del cuerpo como un eco de un sujeto que habita ese cuerpo. Entonces, hay en la clínica un tiempo en el cual, aunque no sea formulada la demanda a la manera de un síntoma, y sabemos muchas veces, incluso en los casos muy graves de que se tratan de fenómenos del cuerpo prácticamente de la psicosis, casi en la primera entrevista lo que nos presenta la paciente es de un desorden y de una magnitud tan evidentes de que nos hace sospechar de manera significativa de que se podría tratar de un caso de psicosis. Sin embargo, suponemos que hay un sujeto.
Entonces, esta es un poco una vía operatoria en la clínica desde el psicoanálisis, un sujeto que además en cada caso es distinto. Es decir, partimos del diagnóstico de fibromialgia como un diagnóstico que parte de una definición universal del lado de la medicina, pero cuando lo escuchamos desde el psicoanálisis simplemente lo tenemos en cuenta, pero escuchamos cada vez a un sujeto que es distinto y cada caso es diferente. Y después vamos afinando en la clínica cuál es la estructura. Entonces, la función del médico, que es la pregunta que me han planteado del médico, del psiquiatra, del psicólogo, psicoanalista, es muy importante si se incluye esta dimensión de la subjetividad, porque si no, no es operativa. Es decir, si no se incluye esta dimensión de la subjetividad o del sujeto que habla, ¿qué ocurre con los médicos? Que es muy común. Esto, los que trabajáis o hemos trabajado en el sistema sanitario, son pacientes muy incómodas. Son pacientes que se las quieren quitar de encima todos los especialistas. No saben qué hacer con ellas. Ha habido todo un tema en el cual ellas, con razón, del trato, de la relación de la medicina con estas mujeres. Y se quejan con razón. También existe el problema de cómo después esta demanda que se dirige al médico, la paciente se hace cargo de ella. Pero en esta queja inicial hay algo que es así, porque la dimensión de la subjetividad no está en la escucha del médico o del psiquiatra o del psicólogo, independientemente de la orientación que tome la terapia, no está incluida la subjetividad. En el caso de la medicina directamente y en el caso de las terapias cognitivo-comportamentales es un tema puramente de adaptación. Entonces no se plantean, no tienen una orientación para la cura. Entonces aquí hay un problema. Entonces la alianza con la medicina es imprescindible, porque además estas pacientes consultan, el cuerpo se desmorona muchas veces, se embrolla de tal manera que precisa una relación con la medicina de consultas, etcétera, muy importante. Con el psiquiatra también, porque necesitan algo de medicación, aunque sea para dormir a veces. En mi opinión, hay toda una vía de trabajo, de investigación desde el punto de vista del uso del fármaco para la psiquiatría que no está suficientemente investigada, que es el uso de los neurolépticos en los casos de fibromialgias graves, donde en mi opinión tendría que hacerse un cierto uso de los neurolépticos para estos casos de fibromialgia, y no otras líneas de tratamiento que hay en la actualidad, que son los antiepilépticos, fundamentalmente una serie de fármacos que se utilizan que no funcionan. Bueno, en realidad no hay fármacos que funcionen en este padecimiento, pero a veces hay que utilizar algún fármaco para temperar el goce. Entonces, la clave es, hay que suponer que hay un sujeto que habla. Y esta es una línea divisoria muy importante en relación a otras orientaciones. Y a partir de ahí nos podemos encontrar con diferentes estructuras. Nosotros, desde el psicoanálisis, tampoco tenemos prisa, efectivamente, porque hacemos un uso de las clasificaciones psiquiátricas. Por supuesto, siempre ha hecho el psicoanálisis un uso de lo que es la psicopatología clínica, de la psiquiatría, y sabemos que hay un polo esquizofrénico, un polo paranoico, un polo melancólico, etcétera. Entonces hacemos un uso de estas maneras de pensar la clínica, pero simplemente es un uso, porque para nosotros lo fundamental es entender la psicosis como una estructura donde puede haber diferentes acentos. Yo, en un momento dado, contestando a Bernardino, lo pensé de la siguiente manera, también el problema, es decir, para dar una vuelta más, para tomar otra perspectiva del tema, no solamente la perspectiva de si se trata de una neurosis o de una psicosis, ¿no? Que es una manera de pensar el asunto, de pensar la clínica. Esa es una forma de aproximarse a una clínica concreta. La otra perspectiva que en un momento yo de alguna manera he trabajado, pero quiero volver a trabajar, a investigar sobre ella, es compleja, pero
Hay una pregunta que se me hizo el otro día que no contesté, que siempre se me hace y no sé contestar todavía, que es ¿por qué son la gran mayoría de los casos son mujeres? No, el 99%. Bueno, particularmente no he atendido ningún caso de ningún varón. La medicina está ahí investigando causas genéticas, biológicas, es decir, hay algo de la particularidad de lo masculino y de lo femenino desde el punto de vista de lo real del organismo que pueda explicar esto, ¿no? Es una vía. Yo particularmente, es decir, nosotros desde el psicoanálisis tampoco objetamos las investigaciones que desde el lado de la ciencia se puedan hacer. Si es que se hacen y si tienen algún éxito o no lo tienen, es un asunto que a nosotros no nos corresponde, ni hacer ningún juicio, ni opinar a favor o no. Nos parece muy bien que la ciencia investigue, etcétera. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna explicación desde el punto de vista ni genético, ni neurológico, ni etcétera, etcétera. Pero bueno, la ciencia hace su trabajo. Desde el punto de vista del psicoanálisis, a mí se me planteó en un determinado momento la lógica de si la fibromialgia o el dolor crónico generalizado no era un avatar del goce femenino lacaniano, entendiendo el goce femenino como ese goce que Lacan define al final de su enseñanza, que tiene un carácter ilimitado, que está ubicado más allá de la lógica del goce del falo y que tiene manifestaciones que podría, digo avatar, no sé si en portugués avatar sería como una especie de transformación, ¿cómo se traduciría en portugués? Avatar del goce femenino. Es lo mismo, avatar, transformación del goce femenino, una forma de manifestación de un goce femenino en el sentido de un goce a la deriva, de un goce ilimitado que se manifiesta en el cuerpo. Esto es una manera de pensar el asunto no en la lógica de las estructuras, es desde otra perspectiva distinta. Y después también hay estructura, es decir, el goce femenino no es propio ni de la neurosis ni de la psicosis, es una manera de aproximarnos desde el punto de vista de la investigación epistémica para tratar de encontrar una explicación, podemos decir, o una manera de pensar por qué es más un padecimiento de las mujeres, en el sentido de que efectivamente en la medida en que los hombres en posición masculina tienen una relación con el falo y con el objeto que permite localizar el goce, esto en las mujeres opera de otra manera completamente distinta. Y quizás por esta vía se pueda tener es una vía de investigación para que del psicoanálisis pensemos el por qué esto se da con una mayoría aplastante en el caso de las mujeres. Y efectivamente coincido, puede haber casos donde lo que se desengancha pensando en la topología del nudo borromeo sea lo imaginario o también lo simbólico, porque efectivamente hay claramente casos donde la melancolía, creo que quizás, vamos a ver uno de los casos de hoy si se trata de eso o no está muy claro, pero efectivamente lo he encontrado en casos claramente de melancolía y entonces, digamos, en la clínica de la topología del nudo borromeo se trataría de enganches y desenganches de diferentes registros, no solamente del registro de lo imaginario. Coincido con esa observación. La nominación de una histeria rígida o no. Bueno, sí, coincido con la observación que en algunos casos sería una manera de... Hay casos en los que son casos
como el que yo he presentado hoy, donde el recorrido que va de la presentación del dolor como una manifestación de una demanda de, dígame usted, de goce del cuerpo, al tiempo en el que hay un relato y una, vamos a decir, el tratamiento, es decir, donde se produce el síntoma analítico, no es muy difícil de producir. O sea, la modalidad del estrago de la relación con la madre o del estrago de la relación con el marido, de las dificultades que aparecen en la lógica del deseo y de la sexualidad, etcétera, etcétera, lo encontramos en la clínica con mucha frecuencia. Este caso que he relatado llevaba 20 años diagnosticado de fibromialgia, 20 años. Nadie le había preguntado cómo empezó. O sea, nadie le había preguntado cómo le pasó esto, cómo empezó, a qué atribuía a la paciente esto de que, o sea, las preguntas básicas que un médico puede hacer, no, que debe de hacer, no es un psicoanalista. ¿Qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye? Esto no había sido preguntado nunca. Entonces, esta mujer, por ejemplo, de que he presentado el caso, empezó a hablar de su historia con mucha facilidad. Es decir, que no siempre hay una dificultad enorme, a veces sí, pero a veces si la escucha, digamos, esta operación que he situado como la función del médico, la función del barquero, del pasaje de la orilla del orgánico a la orilla de lo psíquico, la puede producir el mismo médico, no hace falta el psicoanálisis. Después, obviamente, excede a la función del médico poder alojar y poder escuchar y poder producir una neurosis que pueda ser tratada a través de la palabra. Es decir, hay que producir la neurosis. Es decir, hay que pasar, si tuviéramos que hacer un esquema, pondríamos dolor, una flechita que ponga neurosis. Y a partir de ahí, esta clínica la tenemos, ¿no? Yo he puesto un poquito más el acento, hablamos más de los casos de psicosis, pero esta clínica existe y por esto cuestiono mucho. He puesto en el punto de conclusiones un apartado específico con el tema de la orientación de las terapias cognitivo-comportamentales, porque por supuesto que no compartimos esa orientación terapéutica, pero es que particularmente en la clínica de la fibromialgia es particularmente puede ser particularmente contraproducente, porque la vía esta de no suponer un sujeto que habla y de la adaptación al dolor cierra las puertas. Es decir, de hecho es la orientación terapéutica que encaja más con el discurso médico, porque de alguna forma cuando el discurso médico se encuentra con un límite, rápidamente la deriva al plano del campo sí, del trabajo sí, es, bueno, usted hable con el psicólogo cómo incluye en su vida la experiencia de dolor sin plantearse ningún tipo de perspectiva terapéutica. Creo que desde el psicoanálisis esto sí es posible.